Bueno, la semana pasada me tocaba a mí. Hay una pequeña confusión, bueno, no confusión, sino que lo decidimos así, ¿no? Que lo cambié y tal, pero tiene sus ventajas y a la vez sus desventajas, ¿no? El hecho de que vayas alargando tanto, te van cogiendo los temas. Yo tenía pensado, ¿no?, desde un principio hablar acerca de propósitos. Vino el pastor Joan, habló acerca de eso. Vale, venga. Estaba viendo de que iba a hablar acerca de decisiones, viene el pastor, habla acerca de las decisiones y ya está, me ha fastidiado todo. Así que, a ver, uno de los temas de los que voy a hablar esta mañana tiene que ver mucho con el tema actual que estamos viviendo, ¿no? Y ¿cuántos han visto las noticias o cuánto ven las noticias? A mi esposa no le gusta, pero yo las suelo ver, ¿no? Hay ciertas personas que les gusta estar un poco informadas acerca de la actualidad. ¿Y qué es lo que de normal lo que se está hablando en la sociedad hoy en día, ¿no? Estos últimos días yo ya estoy de verdad hasta aquí un poco arriba acerca de pactos, acerca de todo el tema político, ¿no? Todo el tema de cómo se va a gobernar o quién va a gobernar aquí en España, ¿no? Y es un tema que a la iglesia no nos tendría que dar igual, ¿vale? Nosotros como personas, como cristianos, y ya no solamente como cristianos, sino que como españoles, ¿no? Bueno, yo no, pero la mayoría de vosotros sí. Entonces, yo creo que no nos tiene que dar un poco igual, no tenemos que ser ajenos a esas cosas. O sea, hay gente que dice, yo no veo las noticias, ni leo noticias porque no me interesa, porque yo sé que en Dios, pues, tenemos una vida de color de rosas, por así decirlo. Yo creo que no. Estamos aquí, estamos viviendo aquí, por lo tanto hay que estar informados, hay que ser conscientes de nuestro alrededor y de las decisiones que se toman, ¿vale? Lo que Dios ha puesto en mi corazón, aparte que ya me quitaron todos los demás temas, tiene que ver mucho con decisiones, tiene que ver mucho con propósito también. Entonces, antes que nada, ¿por qué no inclinas tu rostro y vamos a poner esto en tu mano de Dios? Señor, te damos gracias. Gracias por un día más, gracias por el privilegio, siempre digo Dios, el privilegio de poder estar aquí. Y en esta hora te pido, Dios, que puedas utilizar en mis labios y que aquello que tú has puesto en mi corazón, Dios, lo pueda transmitir de la manera correcta y como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver acerca del liderazgo. ¿Vale? No es una clase, ¿vale? Pero yo creo que son rasgos importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que todos los que estamos aquí dentro de la iglesia, ¿vale? Aparte de que todos ya somos miembros, la mayoría, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos personas maduras en Cristo, tenemos el potencial de liderar. ¿Por qué no? O sea, el hecho de que tú no seas llamado un líder o que te digan, que te pongan a ti el cargo, el pastor viene y te diga, bueno, tú vas a ser el líder de algo, no quiere decir de que no seas un líder, ¿no? Tú eres un líder en potencia. Y siempre digo eso, todas las personas que estamos dentro de la iglesia somos líderes en potencia. Que luego te digan que eres líder en algo, todo lo demás, está bien. Pero creo que el liderazgo lo ejercemos no con el ejemplo que estamos dando. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que somos líderes en potencia? Porque quieras o no, influimos en nuestro alrededor. Y un líder, una de las características principales de un líder es que influye, ¿vale? Si estás anotando, puedes anotar eso, ¿no? Una de las características principales de un líder es una persona influyente, ¿vale? Si tú eres una persona de que en tu trabajo, en el colegio o donde tú estés y en tu alrededor eres una persona que sabe que está influyendo a otras, quieras o no, ya vienes formando y ya vienes siendo parte del liderazgo. Ahora, aquí es donde quiero llegar. ¿Cuál tiene que ser el corazón de un líder? ¿Vale? ¿Cómo tiene que ser el corazón de un líder? El corazón de un líder, yo creo que uno de los ejemplos primarios que podemos poner, ¿no? Está claro que Jesús fue un líder supremo, el líder, ¿no? El mejor ejemplo de liderazgo. Pero quiero coger el ejemplo de David, ¿vale? La vida de David. Él fue un líder, ¿vale? Que lideró también por el carisma que él podía llegar a tener con la gente y por la decisión que él tuvo. Voy a ver una de las características de David. Era un líder decidido, ¿vale? ¿Por qué decidido? Porque fue una persona que sin decirle nada, él escuchó, ¿vale? ¿Cuántos sabéis la historia de David y Goliat, no? Él escuchó que había alguien que estaba diciendo,
cosas acerca de Dios, estaba blasfemando el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él viene, se enfada y dice, pues yo me lo voy a cargar. Pero sin que nadie se lo dijese, sin que nadie le dijese, oye, mira, ¿por qué no vas tú y lo haces? No, un líder es una persona decidida y sobre todo una persona con iniciativa, ¿vale? ¿Cuántos de aquí tienen iniciativa para hacer algo? ¿O nos cuesta hacer cosas? ¿No? Que levante la mano. A mí a veces que me cuesta hacer cosas, pero hay veces que también tengo la decisión y la determinación de hacer algo, y no porque me lo impongan, sino que porque tengo esa necesidad y veo la necesidad de empezar algo. Entonces, una de las características de un buen líder o de un liderazgo es la iniciativa, ¿no? La iniciativa que puede llegar a tener. Si tú tienes algún plan, algo que tú tienes en mente y dices, no sé cómo empezarlo, pero tienes el deseo y la necesidad de hacerlo, pues hay que empezar, David no tenía ni idea de a lo que se iba a enfrentar, simplemente escuchó de que el tío se estaba blasfemando en contra de Dios y dijo, voy y me lo cargo, no sé cómo, voy y me lo cargo. Entonces, ¿qué pasa? Viene, va donde Saúl, todos conocemos la historia, Saúl le ofrece la armadura, se la pone, ve que no va con él, ¿y qué es lo que hace? Recurre a sus habilidades. Dicen, yo no voy a pelear con esto, yo voy a pelear con lo que yo sé, ¿vale? Y eso es otra de las cosas que tenemos que llegar a tener dentro del liderazgo. Si no sabemos hacer algo, si no va con nosotros ciertas cosas, pues no nos metamos ahí. Así de simple. David no sabía usar una armadura, por lo tanto no se iba a meter en ese rollo. David lo que sabía era pastorear ovejas, ¿vale? Él sabía así matar osos, leones, pero con onda. Una piedra, pum. Usó lo que él tenía, ¿vale? Hay veces de que nosotros, para impresionar a alguien o a algo, o impresionar a nuestro entorno, nos metemos en cosas que a lo mejor ni siquiera dominamos. A veces empezamos a hablar porque a lo mejor he leído un tweet que dice, ostras, qué guay lo que dice, pero ni siquiera tú lo has comprendido y vas y lo sueltas. Y te quedas tú, la verdad, como alguien que no domina el tema. O por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Hay gente chapucera que dice, sí, yo te hago de todo. Y cuando vas y tiene que hacer las cosas no tienen ni idea. Y te hacen que es una chapuza, ¿no? Pues esto es un poco más de lo mismo dentro del liderazgo. Si tú no sabes hacer algo, hombre, no te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo que te capacites, te estoy diciendo que investigues, te estoy diciendo que te preocupes por aquello. Si realmente te toca, realmente tú quieres hacer eso, pues infórmate primero, estudia, capacítate y luego hazlo, ¿vale? No seamos chapuceros también dentro de la iglesia, ¿no? Y sobre todo con personas. Date cuenta que cuando nosotros estamos al cargo de alguien o estamos influyendo en alguien, ¿vale? Nuestra vida está expuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los defectos se van a potenciar. Todas las cosas que tú hagas mal se van a potenciar. Y quieras o no, tú quedas desnudo delante de las personas. Por ejemplo, hoy en día yo estoy aquí delante y si yo no tengo esto bien preparado, ¿vale? Se nota. Se nota que uno dice, pues este está improvisando, este no tiene ni idea de lo que está diciendo. Quedas tú mal. Y lo mismo pasa en todas las áreas. Mismo con el trabajo. Puedo poner ese ejemplo. Te están pidiendo que hagas algo y no lo preparas, ¿vale? Bueno. No te preparas bien las cosas. ¿Qué pasa? Llegas a tu trabajo, te ve tu jefe y ve que no has presentado el informe. ¿Qué es lo que te dice? Las personas aquí, ¿quiénes son jefes? Que levanten la mano. ¿Quiénes están liderando algo? ¿Quiénes son jefes de alguien? Yo sé que aquí hay jefes. Que levanten la mano. Tú eres jefe de tu casa, dice. Pastor aquí es el jefe, ¿no? Está la jefa de Está la jefa, ¿no? Bueno, las mujeres, mira, pongamos ese ejemplo con las mujeres que son las jefas de la casa, dice. Te piden hacer algo, te dice, ahora vengo, haz tal, esto, lo otro, voy a comprar. Se van a comprar, cuando vuelves lo has hecho a medias. ¿Qué es lo que te pasa? Hombre, a mí me hizo gracia, no me voy a hablar porque no está ahora. Me hizo gracia porque fue uno de los días que yo no estaba trabajando y ella se fue a trabajar
y se suponía, ¿no? Está claro de que uno trabaja, el otro no está en casa haciendo nada, pues ordena por lo menos la casa, ¿no? Tengo un poco limpio y un poco aseadito todo. ¿Qué pasa? Ella se fue, yo me quedé, a ver, yo tenía cosas que hacer, ¿vale? Todo quede claro. Teníamos un evento y pues tenía mis cosas, teníamos que sacar un par de canciones, esto, lo otro, y dejé un poco de lado las cosas. Ella llega y lo primero que ve, o sea, no fue en plan, ¿qué has hecho? No. Ves y ve lo que había. Entonces, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Pues esto no hizo nada. Y yo, claro, yo había hecho mis cosas, pero no lo que ella quería. ¿Vale? Es un poco raro el ejemplo, pero suele pasar, ¿no? Dentro del liderazgo también suele pasar eso. A veces que nuestros jefes nos piden cosas y nosotros pasamos o no las hacemos o las hacemos a medias. ¿Y qué es lo que pasa? Nos echan la bronca, incluso nos pueden despedir, quedamos expuestos y quedamos mal, ¿vale? Y una persona, alguien que está dentro del liderazgo, no se puede permitir esas cosas. No se puede permitir esas cosas, ¿vale? Yo creo que aquí tengo mejor ejemplo todavía, ¿no? Hay dos personas que son soldados y ellos saben lo que es un liderazgo, ellos saben realmente lo que es tener a alguien a cargo o que estén bajo su cargo, ¿no? Y ellos saben el hecho de si una persona te falla, las consecuencias que pueden llegar a tener. Un líder también tiene propósito en la vida. Vamos a Filipenses 3, por favor, versículos 7 al 14. Estoy hablando del corazón de un líder y que está claro que un líder que Dios usa tiene un propósito en la vida. Está claro que todos tenemos un propósito en la vida, solo que unos lo sabemos, otros no. Y es triste ver de que a ciertas edades todavía no tenemos claro cuál es nuestro propósito. Es triste saber también de que llevamos cierto tiempo caminando con Cristo y todavía no tenemos claro cuál es el propósito de nuestra vida, todavía no tenemos claro a qué nos ha llamado Dios. Y eso a la verdad es preocupante y a la vez triste. Bueno, Filipenses 3, del versículo 7 al 14, ¿vale? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alguien puede decir, ¿de qué va? ¿De qué va este, no? Pero él está diciendo de que todo lo que él había hecho, todo lo que él había tenido, ahora mismo él lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque él comprendió realmente el propósito que él tenía, ¿vale? Él comprendió realmente el propósito que Dios le había dado. Y yo me hago unas preguntas, ¿no? Y yo creo que estas preguntas son para todos. Y si nos ponemos a reflexionar en estas preguntas, creo que podemos llegar a sacar cosas, y puede Dios hablarnos. La primera es, si tú conoces el propósito que Dios te ha dado, primero, ¿cuáles son sus cargas? Primero. Luego, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos naturales? Todas estas preguntas deberíamos de saberlas, o deberíamos de por lo menos reflexionar en ellas, ¿vale? ¿Cuáles son tus deseos y tus pasiones? ¿Qué es lo que otros dicen acerca de ti? Eso es muy importante. Aunque la gente dice que no te importa lo que las personas piensen de ti, no, yo te digo que no, es importante también lo que las otras personas piensan al respecto de ti. Es importante, no determinante, pero es importante. ¿Cuáles son tus sueños y visiones? ¿Y qué oportunidades tienes al frente?
Todas estas preguntas yo creo que un líder tiene que hacérselas. ¿Para qué? Para poder entender realmente el propósito, ¿no? de que Dios nos ha llamado a liderar algo. Ahora, el líder que Dios usa también quita por la gracia de Dios cualquier obstáculo de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? El carácter también de un líder, ¿no? Vamos a ver en Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. Despojémonos. ¿Despojémonos de qué? De todo pecado, de toda atadura. No sé si os ha pasado, pero yo sé que muchos de aquí ya, aparte que están activamente en el ministerio, lideran cosas, pero no sé si os ha pasado, pero cuando empezáis a hacer algo, es como que decimos, vale, venga, me voy a poner a cuentas con Dios, porque yo quiero que esto salga bien. No sé si es percepción mía o solamente yo lo hago, pero cada vez que vamos a empezar algo, intentamos ponernos a cuentas con Dios. Decimos, bueno, voy a contar primero con la aprobación de Dios para poder empezar a hacer las cosas, ¿no? Y está bien. ¿Por qué? Porque en este caso, si hacemos todo esto, se forma nuestro carácter y sobre todo nuestra integridad. Y tanto el carácter como la integridad son indispensables para un líder, ¿vale? ¿Cómo podemos definir el carácter? ¿Cómo podemos definir nuestro carácter? Hay gente que lo define pues, por cómo somos, ¿no? Aquí podemos, si yo pregunto a cada uno de vosotros, yo creo que cada uno sabéis vuestro carácter, ¿no? Puedo preguntar a Alonso qué tipo de carácter tienes, y Alonso me va a decir lo que él cree, ¿no? El carácter que él cree que él tiene, ¿no? Y así con cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el carácter? Primero, comunica credibilidad, ¿vale? Nuestro carácter comunica credibilidad. Pero también el carácter conlleva respeto, ¿vale? El carácter crea consistencia, y el carácter también gana confianza. No sé si, a ver, con todo esto que he dicho, los tipos de caracteres, ¿cuántos de estos caracteres podemos ver en nuestra vida? Quiero decir con esto, yo soy una persona creíble, soy una persona que genero respeto, soy una persona que soy consistente en las cosas que hago, o si soy una persona también que pueden confiar en mí. Si te fallan 2, ahí va la cosa, pero si ya te fallan 3, cuidado. Y si solamente tienes una, menos todavía, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? El carácter comunica credibilidad, conlleva respeto, crea consistencia y gana confianza. Todo esto podemos ver también dentro de la vida de David, ¿no? La credibilidad que tenía, aunque la perdió muchas veces, pero la volvió a recuperar, ¿vale? El respeto que le tenían, la consistencia y la confianza que podía llegar a tener. Y ya no veamos solamente en David, veámoslo en la vida de Jesús mismo, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que él? ¿Vale? Ahora, ¿cómo construimos todo esto? ¿Cómo construimos todo este tipo de características? ¿Vale? Para construir un carácter fuerte, ¿vale? Nosotros como líderes, estoy diciendo nosotros porque considero que todos podemos llegar a ser líderes, ¿no? Primero tenemos que desarrollar una disciplina personal, ¿vale? Desarrollar seguridad e identidad personal. Hay personas de que se ponen a liderar y ni siquiera saben quiénes son ellos mismos. Desarrollar convicciones personales, valores y ética. Yo creo que todo esto es más que importante. Ya no solamente como líderes, ya no solamente como personas posibles líderes, sino que como personas en sí. Ya como persona, como gente adulta, ¿vale? Como una persona de bien, una persona responsable, creo que tiene que tener disciplina personal. Pero ¿disciplina en qué? Me puedes preguntar.
en todo. Yo creo que la vida sin disciplina no seríamos un desastre de persona. Imagínate una persona que no tiene disciplina al levantarse a una hora concreta. ¿A qué hora se levantará esta persona si no tiene nada que hacer? A las 12, a la 1, a las 2 de la tarde. ¿A qué hora se acostaría? A las 3, 4 de la mañana. ¿Qué clase de vida es esa, no? Imagínate, no tiene una disciplina a la hora de las comidas. Su organismo sería, pues, un descontrol total. Que como cuando quiero. No, hay que tener incluso una disciplina a la hora de comer. Yo creo que las personas que hacen dieta o están metidas en cosas, ¿no?, físicas, tienen que tener una disciplina a la hora de comer incluso. Hay que tener también como cristianos una disciplina a la hora de buscar en la Biblia, a la hora de leer la Biblia. Creo que también tenemos que tener una disciplina en eso. No como una imposición, pero sí algo que es vital. Yo creo que la Biblia para un cristiano es vital. Y si no leemos esto, no sé de qué nos estamos alimentando. Hay que tener una disciplina también a la hora de leer. Hay que tener, si nos cuesta, hay que tener una disciplina incluso para orar. Hay que empezar con una disciplina en todo, ¿vale? Dios busca personas disciplinadas. Jesús era una persona disciplinada, que se sometió también a su padre, en este caso José, ¿no? Él supo lo que es disciplina. Por eso es que vino, se hizo carne y pasó por todo, ¿vale? Por eso es que la Biblia nos enseña que Jesús pasó absolutamente por todo. Por todo, lo que nosotros incluso podamos llegar a pensar, ay, pero Jesús no fue centrado en esto. La Biblia dice en todo, y si es en todo, es en todo. ¿Para qué? Para ser ejemplo hacia nosotros. Si Él lo pudo hacer, nosotros también. Si Él fue una persona disciplinada, nosotros también podemos ser unas personas disciplinadas. Incluso les echó la bronca a sus discípulos de que no pudieron estar una hora con Él velando, orando. Dijo, pero ni una hora podéis estar conmigo. Hay que ser personas disciplinadas. Desarrollar seguridad e identidades personales. Como dije, ¿no? Hay personas que ni siquiera saben quiénes son ellos mismos. No saben qué son, ¿no? Hay un canto de Danilo Montero que dice, yo sé quién soy yo. No lo habéis escuchado, ¿no? Es un poco raro. A mí personalmente no me gusta. Pero dice una verdad, ¿no? Yo sé quién soy yo. ¿Sabemos quiénes somos o no? Y no me voy a meter en otro tema, ¿no? Pero hay que saber quiénes somos en Cristo, ¿no? O qué es lo que somos llamados a ser, ¿vale? Yo sé que en estas edades, por lo menos los chicos están ahí descubriendo qué son, descubriendo para qué Dios los ha llamado, descubriendo sus dones, sus talentos, ¿vale? Pero nosotros, que somos personas adultas, ¿vale? Hay que tener por lo menos ya presente, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Y hay que desarrollar convicciones personales, valores y ética. Los valores son quienes nos definen. Nuestras convicciones personales son las que nos definen. Esta mañana veníamos hablando acerca de Moisés, de Séfora, y estábamos comentando, ¿no? el hecho de, no personas, estoy hablando de Moisés de la Biblia, Séfora de la Biblia, ¿vale? Estábamos hablando de cuando Séfora circuncidó a su hijo y el llamado que tuvo Moisés, y vemos de que ella tenía sus convicciones, que ella tenía sus creencias, y que Moisés no tenía por así decir, él nació hebreo, pero no tenía la cultura hebrea, sino que tenía otra cultura, la cultura egipcia, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando tienes encuentro con Dios, cambia toda su forma de pensar. Pero Séfora tenía sus convicciones, Séfora tenía sus dioses, tenía su forma de pensar y su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero vemos de que también ella pues no influyó eso con su marido, ¿no? Sino que ella pues dijo, pues no voy a influirlo de esta manera y voy a que él haga un poco su vida, ¿no? Pero cuando ya Dios también la toca a ella quiera o no, influye también en Moisés, ¿no? Y creo que en esto de las convicciones que tenemos cada uno de nosotros también se puede aplicar a las personas o nosotros, de que somos cristianos y viene una persona de fuera y nos invita a hacer cosas de que no van con nosotros, no están en nuestras convicciones, no están en nuestra forma de ser.
Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar a relucir nuestras convicciones y lo que hemos creído, ¿no? Y ser unas personas, o en este caso, creyentes fuertes, ¿no? No de estas personas de que se van a mover porque viene uno y te dice, oye, mira, haz esto, oye, mira, métete esto, oye, mira, vamos a hacer esto. Pues si tú sabes que está mal, ¿no? No lo hagas, ¿no? Es así de simple, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Con nuestras convicciones. Y tenerlas claras. Por eso es de que esto va ligado al punto anterior, saber quién eres tú. Porque si no sabes quién eres tú, te puedes mover fácilmente. Y esto también va ligado con el primer punto, que es la tener una disciplina personal. Si tú no tienes disciplina personal, tú no buscas a Dios de una manera disciplinada, Dios no te va a mostrar quién eres. Y si Dios no te muestra quién eres, no puedes tener convicciones. Todo esto va relacionado. Un líder que Dios utiliza ha aprendido a prevalecer orando. O sea, un líder, alguien dentro del liderazgo no puede liderar sin oración. ¿Vale? No puede, así de simple. No puede liderar si no es una persona de oración. No puede. ¿Por qué? ¿Qué vas a liderar entonces? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a influir si no eres una persona que Dios te está influenciando a través de la oración? ¿Qué vas a enseñar? Y lo digo como reto para todos, no solamente para líderes, por eso he dicho desde el principio, ¿no? Sí estamos hablando acerca de posibles líderes, pero yo creo que también como personas, ¿vale? No podemos seguir adelante si no es con oración. Si no estamos orando, si no somos personas activas orando, tampoco podemos influir. Vemos está claro que no hay iglesia perfecta, eso está claro, pero también hay cosas que vemos y decimos, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué fulanito que es líder calla? ¿Por qué menganito que se supone que estaba liderando hizo esto que no tiene nada que ver? Es sencillo, falta de oración. Si tú no estás conectado con Dios, te vas. Un GPS funciona de esta manera, un GPS está conectado directamente a un satélite y ese satélite le va dando la guía que por dónde es. Tú vienes, pones en el GPS, quiero ir a tal sitio, pero si ese GPS, no está actualizado, te va a llevar por otro camino. Si ese GPS no tiene buena señal, directamente te pierde, y si ese GPS no funciona, o sea, ya directamente olvídate, ¿no? Mejor ni lo pongas. Teníamos en el trabajo, nosotros teníamos un GPS que le llamamos el GPS del terror. Le poníamos el GPS y queremos ir a tal sitio y nos llevaba por otro. Decíamos, pero ¿de qué va? O sea, era algo increíble. Ese GPS no funcionaba, de verdad que no funcionaba. Después vimos de que no estaba actualizado. Vale, lo actualizamos, ya iba más o menos. Pero después vimos de que no era compatible con porque se lo trajeron, no recuerdo de qué país, ese GPS, que no era compatible con las antenas. Y está claro que dijimos, hay que tirar. Y nosotros somos prácticamente como GPS, o sea, un cristiano. Vamos a ponerlo de este punto. Para que me entiendan, ¿vale? Me pongo en situación. La antena, ¿vale? Vamos a ser muy gráficos. La antena que está arriba, el satélite que está arriba es Dios. ¿Vale? Dios, nosotros que somos los dispositivos, nos manda esa señal, ¿vale? De las cosas que tenemos que ir o por dónde tenemos que ir, ¿vale? Pero, como he dicho, si no estamos actualizados, ¿qué nos pasa? Nos perdemos, ¿no? Más de lo mismo. Si no estamos, ¿cómo nos podemos actualizar nosotros como cristianos? Orando, ¿qué más? Leyendo la Biblia, ¿algo más? Viniendo a la iglesia, ¿qué más? Disciplina. Son maneras de nosotros, como pongámoslo desde ese punto, ¿vale? Para que nos entendamos, de GPS de Dios, nos actualicemos y funcionemos. Si no, va a ser imposible. Y sobre todo, si tú quieres guiar a alguien y si tú mismo estás perdido, ¿cómo vas a guiar a alguien? Es ilógico, es imposible. Es imposible. Yo recuerdo, hay personas, mira, vete por acá, ves por acá, ves por acá, y vamos juntos y dice, ay, pero si yo también estoy perdido, ¿qué te dan ganas de hacerle a esta persona? Ganas de meterle un guantazo o lo que sea, ¿no? Dice, pero ¿cómo me dices que vaya por acá pero si ni siquiera tú lo tienes claro? Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida como cristianos. Si tú dices, no, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero si ni siquiera tú lo estás haciendo, ¿cómo tienes el valor de decirle a otra persona que lo haga?
Esto tiene que ver mucho con ética. Si ni siquiera tú lo estás haciendo, ¿cómo tienes el valor de decirle a la persona, haz esto, haz lo otro? Veamos Santiago 5, del versículo 13 al 17. Estamos hablando acerca de la oración. ¿Me lo puedes poner, Dani, por favor? Santiago 5, del versículo 13 al 17. Yo lo tengo más o menos parafraseado, ¿vale? Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Oren por él. ¿Y qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo o sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad juntos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Te lo está diciendo claro, ¿no? La oración, la oración. ¿Cuántos de nosotros, como dije al principio, está preocupado por lo que está pasando políticamente dentro del país? Que levante la mano. Yo me preocupo. Y eso que no soy todavía. Pero yo me preocupo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos orando por ello? ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que Dios traiga luz? Para que Dios traiga estabilidad. ¿Cuántos estamos intercediendo por esta nación? Qué bueno. Si incluso aquí dice, ¿cuántos de nosotros estamos orando por los enfermos de la iglesia? ¿Cuántos? Bien. Gracias, gracias. Gracias por vuestra sinceridad. A mí me cuesta, yo soy sincero, a mí me cuesta. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por las necesidades de mis hermanos que están al lado? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por trabajo para mi hermano, para mi hermana? ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que cambie la situación de la vida de mi iglesia? ¿Cuántos? Un líder, gracias, un líder sin oración no puede. Y nosotros como personas también, sin oración no podemos. La base de todo esto es la oración. Jesús mencionó 3 tipos de oración. En Mateo 7:7 lo podemos ver. Primero, pedir, ¿vale? Jesús nos enseñó a pedir. Es una oración de fe, ¿vale? Y con ella nos sostenemos de las promesas de Dios, por fe. ¿A cuánto nos gusta pedir? Yo creo que esto es así, la mayoría de oraciones es Señor, para mí, y si sobra, para mí. La mayoría de oraciones son así, vamos. Yo digo que no, aquí en esta iglesia no, todos son para tal, para mengano, para fulano, para mí lo que sobre, ¿vale? Segundo tipo de oración, buscar, ¿vale? Este es un tipo de oración que es de dedicación, ¿vale? Y con ella buscamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida? Es un tipo de oración, ¿no?, que deberíamos de poner incluso más en práctica. Sobre todo cuando no tenemos claro, mira que se habló la semana pasada y el pastor lo estuvo diciendo, y fue una de las frases que yo me anoté, ¿no? Si estás indeciso en algo o si no tienes seguridad de hacer algo, mejor no lo hagas. Primero busca la voluntad de Dios y luego hazlo. Y ese tipo de oración es el donde yo creo que más tenemos que emplear, ¿no? El buscar la voluntad de Dios. Si supiésemos realmente cuál es la voluntad de Dios y si tenemos claro qué es lo que Dios quiere, yo te digo que otra cosa sería. Nuestra vida sería de otra manera. Y el tercer tipo de oración es llamar. Perdón, este es un tipo de oración de intercesión. Es lo que estaba hablando antes, ¿no? Cuando estamos intercediendo por la situación que está pasando, ¿no? dentro del país. Y con este tipo de oración oramos por una persona que no puede orar por sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede orar por sí mismo. Algún familiar que no es creyente, él no sabe orar por sí mismo, pero sí que puede y sí que puede sentir nuestras oraciones. O podemos acompañar a una persona orando por alguna necesidad. Y te digo yo que se puede sentir.
Tengo un amigo de que lo visitamos hace poco y le dijimos que sepas que estamos orando por ti. Y la respuesta de él fue: yo lo siento, yo siento que estáis orando por mí. La oración se siente, y si nosotros oramos por otras personas, se siente. Cuando veáis en el chat, ¿no? Orar por fulanito, orar por mengano, que está pasando necesidad, esto o lo otro, yo creo que esa persona lo siente. Porque yo sé que como iglesia oramos, o deberíamos, de orar por las personas por nuestra congregación, ¿no? Que a veces tanto Salva, Cristina o quien sea manda a orar por tal que está pasando tal necesidad. Yo creo que esa persona lo siente y al final da la gracia, ¿no? Oye, que he sentido vuestras oraciones. ¿Por qué? Porque dentro del mundo espiritual podemos llegar a sentir esas cosas. Yo también siento que hay personas orando por mí. Yo sé que hay personas que, no ahora mismo, ¿no? Pero que están orando por mí. Mi madre, yo sé, mi padre, mi familia, yo sé que están orando por nosotros. Y sobre todo, yo sé que ellos sienten que yo oro por ellos. Y eso es recíproco. Como líderes tenemos que orar por personas, las personas que estamos influyendo, ¿vale? No porque estás liderando algo, sino que, como he dicho esta mañana al principio, un líder influye. Entonces, si estamos influyendo en la vida de alguien, debemos de orar por esa persona también. No simplemente dirigirle su vida, por así decirlo. Que a veces eso es lo que más nos gusta, ¿no? Dirigir la vida de la otra persona. Te gusta decir, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Un líder no es autoritario. Un líder no tiene que decirte, haz esto porque lo he dicho yo y punto. No es así. Un líder demuestra con su ejemplo cómo se tiene que hacer. Jesús mismo lo hizo. Y eso estábamos viendo ayer con los jóvenes, ¿no? Uno de los actos que más te puede llegar a chocar fue cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y sus discípulos incluso mismos se chocaron ellos mismos y dijeron, pero ¿cómo tú vas a hacer esto? Hay que tener claro una cosa, un líder sirve. Y estamos aquí para servir. Estamos aquí para servir a la iglesia, estamos aquí para servir a las personas, estamos aquí para servir a las personas de fuera, a mi vecino, a mi vecina, a quien Dios ponga a mi alrededor. Estamos para servir. Pero no podemos servir si no cumplimos este tipo de requisitos, si no estamos disciplinados, si no somos personas de oración. No podemos servir. ¿Qué vamos a servir? Tú cuando vas a un restaurante y ves a un camarero, ¿qué es lo que tú quieres que haga ese camarero? Que te sirva bien, ¿no? Estás pagando para ello, ¿no? Tú quieres que te sirva bien y que esté pendiente de ti y que nada más vea que se te acabó el agua, que te la rellene, que te traiga otras servilletas si está sucia, que esté pendiente. A mí me gustó mucho en mi boda el metre que tuvimos. Estaba en todo. El tío estaba en todo. Y me gustó mucho el servicio que él nos dio. Y claro, nosotros cuando estamos liderando aquí en la iglesia o estamos siendo de influencia en otro sitio, no estamos sirviendo comida. Está claro que no estamos haciendo esa labor, pero sí estamos influyendo en algo, ¿vale? Sí que estamos, las personas se fijan en nosotros y se fijan cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo bien? ¿Qué mejor que hacerlo preparado? ¿Por qué? Porque al final va a pasar lo que te dije al principio. Quedas expuesto, se ven tus defectos y todas las cosas que no te has preparado salen a la luz. Es como una alarma. Yo recuerdo que antes, estoy hablando en mi infancia, no soy tan así, pero llegaban los de Colgate al colegio. Colgate, la pasta de diente Colgate. Y llevaban unas pastillitas. Y estas pastillitas, tú te las metías a la boca y eran rosas. Y a medida que las ibas masticando, te saltaba si te habías lavado o no los dientes. Entonces, claro, nos decían, ¿te has lavado los dientes? Sí, vamos a ver si es verdad. Te daban la pastillita y si aparecía unas manchitas rojas en los dientes, era que no te habías lavado los dientes. Te metías la pastilla, salía chicle. Y ahora sonríe. Sonreías, pum, 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 todos los dientes rosas, todos los dientes con mancha. Decían, no te has lavado bien los dientes, ¿no? Pues esto viene siendo un poco más de lo mismo. Estamos liderando, estamos haciendo las cosas y no estás bien preparado, eso se nota. Es como esos puntitos, como ese chicle, ¿no? Y te empiezan a saltar cosas y dicen,
este no se ha preparado bien las cosas, este no domina bien el tema, o directamente, este me está contando una milonga pero ni siquiera él lo hace. O sea, lo único que le gusta es hablar por hablar y le gusta dirigir la vida de los demás, pero ni siquiera él en su casa sabe liderar su casa. Por eso digo, estamos totalmente expuestos. Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser personas, como dije, disciplinadas. Y por último, hay muchos más, ¿vale? Pero con esto voy a terminar. Tiene que tener fe en esperar los resultados. ¿Por qué digo esto? Porque ¿a cuánto nos gusta de que las cosas se cumplan? Si estamos empezando algo, pues se tiene que cumplir, ¿no? O si vas a comenzar algo, tienes que terminarlo, ¿no? Por mucho que hayan obstáculos al final lo consigues. Cuando comenzamos un puzzle, nos gusta terminarlo, ¿no? No nos gusta que se quede ahí a medias y ahora, mira, me aburrí, ¡pum!, lo guardo. Sobre todo si son más de 2000 piezas, que eso ya te puedes tirar una semana y no lo terminas. Pero nos gusta terminar las cosas. Y como líder también nos gusta ver resultados en las personas. Sobre todo los pastores quieren ver resultados en la vida de las personas que están pastoreando. Sobre todo si tú estás influyendo en alguien, si tú tienes a una persona a tu lado, que tú la estás acompañando, que tú le estás hablando del Evangelio y que estás con ella, tú al final esperas ver resultados. Dice, es que mira, Miguel, me ha tocado un cabezón que no entiende. Es que no le entra. Y te desanimas. Por eso digo, un líder al final de todo tiene que tener fe para ver el resultado de las personas. En las personas, perdón. He visto aquí mucho también como con el tema de que hay personas que se desaniman muy fácilmente, ¿vale? En mi trabajo, ahí en el instituto, vemos como personas entran y piensan de que porque has entrado ya te da el derecho o es algo mágico que tú empieces a tocar un instrumento sin dedicación ni esfuerzo ni nada por el estilo. Ven que eso no es así. Ven que tiene que haber una dedicación, tiene que haber un esfuerzo, y cuando ven que eso no es con ellos, se desaniman. Hay personas que se desaniman, pero a pesar de todo continúan. A pesar de todo, siguen. Y al final se ven el resultado. Y nosotros como profesores que estamos ahí, también nos desanimamos porque decimos, es que no le dedica tiempo, es que no se esfuerza, pero aún así tenemos que tener la convicción de que esa persona va a llegar a ser. Cuando entra una persona aquí nueva, alguien que recién está convertido, tenemos que tener paciencia, pero también tenemos que tener esa fe, ¿no?, de que el día de mañana esta persona puede estar aquí arriba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que tener esa fe. Pero si no tenemos esa fe, mejor no te pongas a hacer nada. ¿Por qué? Porque tu desánimo va a desanimar a esta persona. Y tú le vas a decir, mira, al final no vas a llegar a hacer esto, no vas a llegar a hacer lo otro, y al final pues directamente desanimas y apagas a esta persona. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, como personas, nosotros como personas. ¿Por qué? Porque trabajar con personas, yo creo que es lo más complicado que puede haber. Trabajar con un material de construcción, al final sale mal, lo tiras, no pasa nada. Pero una persona, si estás haciendo que alguien que vaya mal, tú no puedes tirar a esta persona y decir, mira, me he cansado, contigo no trabajo más. No puedes hacer eso. ¿Qué clase de personas somos? Jesús no se rindió con nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a rendir con las demás personas? Por eso digo, trabajar con personas es lo más complicado que puede haber. Yo admiro mucho, de verdad, a los pastores. Tienen que tener mucha paciencia. Nos tienen mucha paciencia, pero demasiadas veces. Es complicado. Es complicado. Entonces, digo con esto, hay que tener también nosotros paciencia. El pastor, estoy echando un capote, ¿vale? Está haciendo un poco la pelota. Hay que tener paciencia, hay que tenernos paciencia entre nosotros, ¿vale? Hay que tenernos paciencia entre nosotros, sobre todo eso. Sin paciencia no se puede. Y tener la convicción, termino con esto, ¿no?, de que los resultados llegarán. Claro que sí. Sobre todo si es la voluntad de Dios, los resultados llegan. Hay que saber discernir eso también, ¿vale? Por eso es de que es muy importante
como digo, ¿no? El tipo de oración de buscar la voluntad de Dios, si es realmente su voluntad para comenzar algo. Como decía el pastor la semana pasada, ante tu inseguridad de hacer algo, mejor que lo hagas. Te evita dolores de cabeza, te evita disgustos y muchas cosas. A veces digo, mejor no hubiera empezado esto, y te desanimas. A veces uno dice, ¿para qué dije que sí? Te evitas todas esas cosas, pero también te quedas con una persona conforme, con una persona que viene, te sientas, calientas un asiento y te vas. Entonces es decisión tuya si realmente quieres hacerlo o no, ¿vale? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos a Dios? Señor, ayúdanos a ser personas, ser líderes, sobre todo que podamos escuchar tu voluntad, que podamos saber realmente si tú quieres empezar algo, que empecemos algo o no, o poder esperar en tu tiempo, Señor. Para todo hay tiempo, y que no seamos personas apresuradas a iniciar algo que todavía no es nuestro tiempo. Te pedimos en esta hora que nos capacites, que nos des paciencia, y sobre todo que aumentes nuestra fe, Señor, para ver los resultados. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que esta palabra, Dios, haya sido de bendición para las personas como lo ha sido para mí. Y sobre todo, Dios, que no quede una simple teoría, sino que podamos poner en práctica todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.